Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí otra vez. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, y que ha generado un montón de controversia y especulación en las redes sociales. Si hablamos de Can Yaman y su supuesta ausencia, o quizás no tan supuesta, en ciertos eventos. Concretamente vamos a analizar si realmente hubo un boicot, un plantón, o si simplemente las cosas no son lo que parecen. Prepárense porque vamos a desentrañar este misterio juntos y les prometo que al final del vídeo tendrán una visión mucho más clara de lo que realmente ocurrió. Antes de empezar, quiero invitarlos como siempre a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. Y si este tema les interesa, denle un buen like al vídeo, que eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, vamos al lío. El nombre de Can Yaman siempre genera revuelo, y no es para menos. Es un actor turco con una legión de fans en todo el mundo. Su carisma, su talento y por qué no decirlo, su atractivo físico, lo han catapultado al estrellato. Pero como suele suceder con las figuras públicas, su vida también está rodeada de rumores, controversias y noticias que a veces son difíciles de verificar. Últimamente han circulado informaciones sobre la supuesta ausencia de Can Yaman en ciertos eventos importantes. Algunos medios y muchos usuarios en redes sociales han hablado de un posible boicot, otros de un plantón por parte del actor, y las teorías se han disparado. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Fue realmente un boicot orquestado? ¿Un desplante del actor? ¿O quizás hay otras razones detrás de esta situación? Lo primero que debemos hacer es analizar la información de manera objetiva y evitar caer en especulaciones sin fundamento. Es muy fácil dejarse llevar por los titulares sensacionalistas y los comentarios en redes sociales, pero es importante contrastar la información y buscar fuentes confiables. En muchos casos, la ausencia de un actor en un evento puede deberse a múltiples factores. Desde problemas de agenda, compromisos laborales previos, hasta motivos personales que no tienen por qué ser públicos. A veces simplemente la invitación no llegó a tiempo, o hubo algún problema de comunicación entre el actor y la organización del evento. En el caso de Can Yaman, es importante recordar que su agenda es extremadamente apretada. El actor está constantemente trabajando en proyectos internacionales, viajando de un país a otro, participando en rodajes, promocionando sus series y películas, y atendiendo compromisos publicitarios. Es muy probable que en algunos casos, le sea imposible asistir a todos los eventos a los que es invitado, por más que le gustaría. Además, hay que tener en cuenta que Can Yaman es una figura muy mediática, y su presencia en cualquier evento genera una gran expectación. Esto significa que su participación requiere una planificación cuidadosa y una coordinación impecable para garantizar su seguridad y la de los asistentes. Si no se cumplen estas condiciones, es comprensible que el actor prefiera no asistir. Ahora hablemos de la posibilidad de un boicot. ¿Es realmente plausible que Can Yaman haya sido objeto de un boicot? En el mundo del espectáculo, los boicots son una realidad. Pueden ser motivados por razones políticas, ideológicas, o incluso por conflictos personales. Sin embargo, es importante tener pruebas sólidas antes de afirmar que un boicot ha tenido lugar. En el caso de Can Yaman, no hay evidencias concretas que respalden la teoría del boicot. Si bien es cierto que el actor ha generado algunas controversias en el pasado, ninguna de ellas parece lo suficientemente grave como para justificar un boicot a gran escala. Profundicemos en algunas de estas controversias y veamos si podrían, en conjunto, alimentar la idea de un posible intento de boicotear su carrera. Algunas actitudes en el pasado, comentarios en entrevistas, o incluso malentendidos culturales podrían haber afectado la percepción pública del actor en ciertos sectores. A veces, incluso una simple declaración malinterpretada puede generar una ola de reacciones negativas, especialmente en el entorno digital. Es importante analizar estos incidentes con perspectiva y tratar de entender el contexto en el que ocurrieron. Otro aspecto a considerar es el impacto que tendría un boicot en la carrera de Can Yaman. El actor tiene una base de fans muy sólida y un gran número de seguidores en todo el mundo. Un boicot podría dañar su imagen y perjudicar sus proyectos futuros, pero también podría generar una reacción de apoyo por parte de sus fans, lo que contrarrestaría los efectos negativos. La lealtad de sus fans es un activo invaluable.
Hemos visto en el pasado cómo las bases de fans pueden movilizarse en apoyo de sus ídolos, defendiéndolos en redes sociales, boicoteando a quienes los critican y creando campañas para contrarrestar la negatividad. En el caso de Can Yaman, esta lealtad podría ser un factor determinante para superar cualquier intento de boicot. En cuanto al supuesto plantón por parte del actor, es importante recordar que Can Yaman siempre ha demostrado ser un profesional comprometido con su trabajo y respetuoso con sus fans. Es poco probable que el actor haya dejado plantada a una organización o a un público sin una justificación válida. Si Can Yaman no asistió a un evento determinado, es muy probable que haya tenido una razón de peso para hacerlo. Quizás surgió un imprevisto de última hora, o quizás las condiciones no eran las adecuadas para su participación. En cualquier caso, es importante darle el beneficio de la duda y evitar juzgarlo sin conocer todos los detalles. Indaguemos un poco más en las posibles razones que podrían haber impedido su asistencia a estos eventos. Podrían haber surgido conflictos de agenda inesperados debido a cambios en los planes de rodaje, retrasos en la producción o incluso problemas de salud que lo obligaron a cancelar su participación a último minuto. Es importante recordar que la vida de un actor está llena de imprevistos y que a veces tienen que tomar decisiones difíciles que no siempre son bien comprendidas por el público. Otro punto importante es la forma en que se difunde la información en las redes sociales. Muchas veces los rumores y las especulaciones se propagan a gran velocidad, sin que nadie se preocupe por verificar su veracidad. Esto puede generar confusión y desinformación, y perjudicar la imagen de las personas involucradas. El poder de las redes sociales para amplificar tanto lo positivo como lo negativo es innegable. Un simple comentario puede convertirse en una tendencia global en cuestión de horas, y a menudo la verdad se pierde en medio del ruido. Es por eso que es fundamental ser críticos con la información que consumimos y compartimos en línea, especialmente cuando se trata de temas delicados que involucran a figuras públicas. Es fundamental ser críticos con la información que consumimos en las redes sociales y evitar compartir noticias falsas o rumores sin fundamento. Antes de compartir cualquier información sobre Can Yaman o cualquier otra figura pública, es importante verificar la fuente y asegurarse de que la información sea precisa y confiable. ¿Qué fuentes podemos considerar confiables cuando se trata de información sobre celebridades? Los comunicados oficiales de sus representantes, las entrevistas en medios de comunicación de renombre y las declaraciones directas del actor en sus propias redes sociales suelen ser las fuentes más confiables. Sin embargo, incluso estas fuentes pueden ser interpretadas de manera diferente por diferentes personas, por lo que es importante tener una mente abierta y considerar diferentes perspectivas. Además, es importante recordar que Can Yaman es una persona como cualquier otra, con sus propias emociones, preocupaciones y problemas. A veces los actores son vistos como figuras inalcanzables, pero es importante recordar que son seres humanos que merecen respeto y comprensión. La fama y el éxito a menudo vienen acompañados de una gran presión y escrutinio público. Los actores están constantemente expuestos a la crítica y a las expectativas de los demás, lo que puede tener un impacto significativo en su salud mental y emocional. Es importante recordar que detrás de la imagen pública hay una persona real con sentimientos y necesidades. Antes de juzgar a Can Yaman por su supuesta ausencia en un evento, es importante ponerse en su lugar y tratar de entender sus motivaciones. Quizás el actor estaba pasando por un momento difícil, o quizás simplemente necesitaba un descanso. En cualquier caso, es importante ser empáticos y evitar hacer juicios precipitados. Todos necesitamos un descanso de vez en cuando, especialmente cuando estamos sometidos a un alto nivel de estrés y presión. Es importante respetar la privacidad de los actores y permitirles tener tiempo para sí mismos sin juzgarlos ni especular sobre sus motivos. En resumen, la supuesta ausencia de Can Yaman en ciertos eventos ha generado mucha controversia y especulación en las redes sociales. Algunos han hablado de un posible boicot, otros de un plantón por parte del actor, pero no hay evidencias concretas que respalden estas teorías. Profundizando un poco más en el tema del boicot, podemos preguntarnos quiénes podrían estar interesados en dañar la imagen de Can Yaman y cuáles serían sus motivaciones. Podrían ser rivalidades profesionales, conflictos personales o incluso intereses políticos. Es difícil saberlo con certeza, pero es importante considerar todas las posibilidades antes de llegar a una conclusión. Es más probable que la ausencia de Can Yaman se deba a múltiples factores, como problemas de agenda, compromisos laborales previos o motivos personales. También es importante tener en cuenta que el
Actor es una figura muy mediática y que su presencia en cualquier evento requiere una planificación cuidadosa. La logística de coordinar la participación de una estrella como Can Yaman en un evento puede ser extremadamente compleja. Se requiere una planificación cuidadosa, coordinación impecable y medidas de seguridad estrictas para garantizar el bienestar del actor y de los asistentes. Si alguno de estos elementos falla, es comprensible que se decida cancelar la participación del actor a último minuto. En cualquier caso, es fundamental analizar la información de manera objetiva, evitar caer en especulaciones sin fundamento y ser críticos con la información que consumimos en las redes sociales. Y sobre todo, recordar que Can Yaman es una persona como cualquier otra y que merece respeto y comprensión. Es importante recordar que la vida de una celebridad no es tan glamurosa como parece desde afuera. Detrás de las alfombras rojas y los flashes hay una persona real con sus propias luchas y desafíos. Es importante mostrar empatía y comprensión hacia los actores y evitar juzgarlos sin conocer todos los detalles de su situación. Espero que este vídeo les haya ayudado a tener una visión más clara de lo que realmente ocurrió con la supuesta ausencia de Can Yaman en ciertos eventos. Recuerden que es importante informarse antes de juzgar y evitar dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante y entretenido. Si tienen alguna opinión o comentario sobre este tema, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Me encantaría saber lo que piensan. Podemos debatir sobre las diferentes teorías, compartir nuestras opiniones y tratar de llegar a una conclusión juntos. El objetivo de este vídeo no es dar una respuesta definitiva, sino más bien fomentar el debate y la reflexión. Y ahora, para terminar, los invito a darle un buen like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. En el próximo vídeo podríamos hablar sobre otros temas relacionados con la vida de las celebridades, como la presión de los medios, los desafíos de la fama o la importancia de la salud mental. Así que no se lo pierdan. Y recuerden, siempre sean críticos con la información que consumen y compartan. Hasta la próxima.